Muy buenos días, mi nombre es Dixon Rojas, soy doctorante del doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú y en esta oportunidad nos encontramos en el Seminario Avanzado de Diseño de Investigaciones en Gerencias 2 y vamos a hablar un poco sobre los métodos de investigación, en este caso de la hermenéutica. Esta pequeña exposición que durará alrededor de 8 minutos, bueno, la vamos a dividir en seis segmentos a seguir sobre la hermenéutica, en este caso su concepto, su postura filosófica, los enfoques, las dimensiones, los momentos y unas pequeñas conclusiones. Para comenzar, bueno, la hermenéutica es definido como la tarea de la interpretación de los textos. Su desarrollo buscó establecer modos históricos y humanísticos del entendimiento, pero esto no se limita solo a una técnica, sino que va un poco más allá, porque busca comprender e interpretar razonablemente y el entendimiento de lo que está plasmado en los textos y en las narrativas en los distintos ámbitos. Esto lo extraje de dos autores que son Quintana y Hermida del año 2019. Adicionalmente, bueno, el término hermenéutica viene del griego hermeneutike, que corresponde al latín a interpretare, o sea, que es el arte de interpretar los textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero sentido según lo que se señala en el Diccionario Hispánico Universal 1961. Pero a lo largo de la historia, la hermenéutica, eh, su uso inicial fue en las escrituras religiosas, en este caso la Biblia, o en textos jurídicos, en textos de los romanos más que todo. Pero con el paso del tiempo se ha expandido más allá de estos confines, transformándose en un marco global para comprender no solo los textos escritos, sino también las narraciones orales y los fenómenos culturales, e incluso las prácticas sociales en las cuales está inmiscuido el hombre. En cuanto a la postura filosófica de la hermenéutica, tenemos cuatro grandes exponentes a los cuales vamos a hacer referencia. Bueno, el primero es Friedrich Schleiermacher, me disculpan la pronunciación, bueno, quien a finales del siglo XIX revolucionó la hermenéutica al considerarla como el arte de comprender la expresión de un individuo en su contexto histórico. Él no se limitaba a una interpretación superficial del lenguaje, sino que él aspiraba a una comprensión más íntima y profunda del discurso que pudiera igualar e incluso superar la del propio autor. El segundo autor es Willem Dilthey, el cual para él era la metodología de las ciencias del espíritu. Él trató como de situarla para comprender no solo como que interpretar palabras o textos, sino que en esencia él decía de que a través de los textos se podría tener o perpetrar una esencia de las vivencias humanas que manifestaba el autor, como sus expresiones, ya sean obras, acciones, instituciones o relatos. El tercer autor es Hans Georg Gadamer, el cual elevó la hermenéutica a una filosofía de la comprensión. Es tanto como una teoría y una práctica, porque para él era un proceso vivo que ocurre entre el encuentro entre el intérprete y el legado cultural que interpreta. Así la comprensión se eleva se eleva profundamente como algo histórico, situado o abierto al diálogo. Y por último, Martin Heidegger, el cual destacaba que la hermenéutica era la filosofía del ser. Es decir, que no simplemente es una técnica de interpretación textual, sino que él lo ve como un método ontológico, algo más profundo que pudiese ser un camino el cual el ser humano revela o se compromete a sí mismo en la apertura del mundo. Bueno, en cuanto a los enfoques de la hermenéutica, puede tener distintos enfoques. Bueno, puede ser una hermenéutica bíblica o teórica o teológica, que se dedica a la interpretación de los textos religiosos, buscando comprender su sentido espiritual, la jurídica que se ocupa de la interpretación de las leyes, la crítica que es una corriente que es influenciada por la Escuela de Frankfurt, que busca no solo comprender, sino también desenmascarar las ideologías, las distorsiones de poder y las formas de dominación presentes en el mundo, la histórica que busca comprender los eventos o procesos históricos, la de la ciencia del espíritu, que busca la comprensión de las manifestaciones de la vida humana, es decir, arte, historia, sociedad y distintas manifestaciones culturales que pueda tener el hombre, la ontológica filosófica, que es una reflexión sobre la condición misma de la comprensión como constitutiva del hombre. En cuanto a las dimensiones, bueno, se pueden establecer tres tipos de dimensiones para la hermenéutica. Una como lectura,
que es una forma encubierta de interpretación que demuestra la existencia de un proceso dialéctico, pues es necesario entender para poder leer un texto. La hermenéutica como explicación que enfatiza el discurso donde los textos no solo dicen, sino que también explican y clarifican. Esta requiere una precomprensión o un conocimiento previo del tema, es decir, si yo voy a hablar de la hermenéutica, tengo que tener algún conocimiento previo para poder desentrañarlo o lo que en este caso los autores me quieren explicar en sus textos. Y la hermenéutica como traducción, bueno, que esta se asemeja a la tarea de un traductor y es bien importante porque es el punto medio, el punto focal entre dos culturas o dos mensajes. Para una persona poder traducir un texto no puede hacerlo literalmente, sino que tiene que buscar las palabras adecuadas para poder llevar ese mensaje al público externo. Bueno, en cuanto a los momentos, bueno, tenemos que decir que la hermenéutica rechaza los procedimientos rígidos del modelo científico. En este caso, no puede ser tan radical que necesita una especie de interpretación o darle acceso al poder de la interpretación que viene de cada autor o de cada texto. En este caso, bueno, normalmente se conocen por cuatro momentos que son que maneja la hermenéutica. En este caso, el explorar la historia del texto, que fue fundamental, eh, saber en qué contexto se elaboró el texto, las filosofías, ideologías, costumbres, que llevó al autor a desarrollar ese discurso, el por qué lo hizo, por ejemplo, si está en un país, no sé, con un complejo comunista, si está en un país socialista, si está en un país capitalista, todo eso puede influir en la elaboración del texto. Reflexión, bueno, que va basada en la constante revisión de las estructuras del pensamiento del historiador. A medida que se interactúa con el texto puede modificar el pensamiento del investigador y viceversa. El diálogo, bueno, que se desarrolla, ver en qué diálogo se desarrolla el texto, interrogando y buscando respuestas, que a su vez implican la formulación de nuevas preguntas, la interpretación y aplicación de las dimensiones, que es cómo se mueve cíclicamente entre el todo y las partes del texto, es decir, cuál es la comprensión del texto, cuál es la explicación del texto y cuál es la traducción del texto si necesita un mediador cultural o un mediador entre el público objetivo y la persona que está desarrollando el texto como tal. Bueno, y como pequeñas conclusiones, después de darle una pequeña reseña de la hermenéutica, podemos decir que la hermenéutica, bueno, proporciona una metodología adecuada para investigaciones centradas en la interpretación de textos, superando limitaciones del modelo científico, la rigurosidad que tiene el modelo científico, que es un proceso clave para el investigador que se involucra en un proceso dialéctico que incluye la exploración histórica, la reflexión constante y el diálogo con el texto o lo que el autor que nos quiere plasmar en el texto para después interpretarlo. Y bueno, que mediante el uso de sus dimensiones de lectura, explicación y traducción se logra una comprensión profunda de los textos, permitiendo avanzar en el conocimiento con disciplina y llegando a los objetivos que queremos plasmar.